Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas y bienvenidos, estamos en nuestro cuarto programa de nuestra temporada número 31. Esto es Lecturas Asombrosas, este programa que está cumpliendo 7 años de emisión a través del canal de YouTube de Radio Universidad SEC. Quiero contarles que este es el último capítulo, es la última emisión de este periodo del 2024, iniciando el 2025. Vamos a estar de merecidas vacaciones hasta marzo, así que los invito a redescubrir y a reencantarse con nuestros invitados que hemos tenido durante el 2024. Vamos a estar ahí en nuestra comunidad de lectores en tránsito, subiendo, ¿cierto? Replicando algunos de los programas del año 2024 para que ustedes puedan disfrutar en forma estival de estas conversaciones profundas. Estoy muy contenta de saludar a un amigo de la casa, escritor chileno. Ya hemos conversado con él a partir de su primera obra, ¿cierto? Las Esquilas de la Rabia. Y hoy viene en una faceta que me tiene muy entusiasmada porque vamos a profundizar en la poesía fantástica, y él nos va a explicar muchas cosas de la poesía del gran poeta y premio nacional chileno Óscar Ján. Bienvenido, Juan Pablo Belair, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Ángeles por tu nueva invitación. Ahora hablar de mi nuevo libro sobre la figura del fantasma, exactamente, la figura del fantasma. Por eso ahí el juego, ¿cierto? con la obra famosa El fantasma de la ópera, porque la ópera significa obra, ¿no? El fantasma en la obra de Óscar Ján, y asedios a 3 de sus obras, en particular. Son 3 obras las que aparecen en el corpus de estudio. Bueno, dicho sea de paso, este es un ensayo, ¿no? Pero también vamos a ver que ahí es un repaso en general a toda la obra de este poeta. Sí, vamos a entrar en profundidad a conversar contigo sobre el fantasma de la ópera de Óscar Ján, ¿cierto? Estos asedios que tú muy bien dices, que fue publicado este año por Das Capital en una colección que yo no sabía que tenían en la editorial, así que felicitaciones también a Tania Encina por esta propuesta de la colección Crítica y para Literatura que ustedes pueden encontrar, ¿cierto? A través de Das Capital. Esta obra de Juan Pablo. Voy a presentar primero a Juan Pablo y también vamos a contar un poquito sobre nuestro poeta Óscar Ján. Juan Pablo, ¿cierto? Nació en Santiago de Chile en 1971, es máster en Ética y Gobernanza Global de la Universidad de Londres y magíster de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Alberto Hurtado. Su trabajo, Poesía coral con un solo intérprete, Asedios al fantasma en la obra de Óscar Ján, fue publicado en la revista Anales de Literatura Chilena, Pontificia Universidad Católica de Chile, el año 2016. Y en el 2022 publicó el volumen de relatos Esquilas de la Rabia con libros de y Das Capital Ediciones. Y nos sorprende ahora con este trabajo de investigación, este ensayo sobre la obra de Óscar Ján, quien nació en Iquique en 1938, poeta, ensayista y crítico literario, profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de Iowa. Su trabajo es considerado por su originalidad y calidad como una de las voces más relevantes de la literatura hispanoamericana. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 2012 y aquí yo quiero detenerme en invitarlos a ustedes, nuestros seguidores, a nuestros lectores en tránsito, a nuestros esenciales de nuestra comunidad, lo que siempre hacemos aquí, por la invitación a formar nuestras bibliotecas de autor. Y en nuestra biblioteca de autor tienen que estar nuestros premios nacionales, ya sean de narrativa o de poesía. Eh, Contamos aún con la presencia vigente de Óscar Ján, así que a leerlo y a partir de lo que conversemos hoy con Juan Pablo, a interesarnos y a
conocer aún más, ¿cierto?, su trabajo poético. Así que bienvenido a esta conversación. Es jueves 16 de enero del 2025, en este verano muy caluroso, pero esta conversación quiere refrescar, ¿cierto?, la poesía del gran Oscar Hahn. La primera pregunta que tengo para ti, Juan Pablo, es que nos cuentes en qué contexto realizas esta investigación y por qué, primero que nada, la poética de Oscar Hahn y por qué los tres libros escogidos y que nos cuentes tú también cuáles son esos tres libros. Bien, o sea, lo primero quizás es contar un poquito algo más personal. Yo creo que viene mi interés por Oscar Hahn hace muchos años, mucho antes que estudiara literatura. Bueno, yo estudié literatura tardíamente, podríamos decir. ¿Ya? Como lo digo yo, es una especie de un amor maduro, ¿no? La literatura, a pesar de que siempre me interesó, nunca la estudié hasta relativamente poco tiempo atrás. Y yo venía justamente escribiendo poesía y uno de mis referentes era Oscar Hahn. Bueno, habían muchos otros, ¿no? Pero en ese conocimiento siempre me empezó a intrigar esta idea, ¿no? Fantástica, fantasmática. Vamos a ver que son conceptos que se relacionan, lo fantasmático, lo fantástico, lo fantasioso, todas tienen un origen etimológico común, e incluso mucho antes que estudiara en Londres ética, pero quizás en Londres las vueltas empieza a aparecer con mucha fuerza el interés de saber qué explicación podría tener a esta figura y si es que efectivamente a lo largo de la obra de esta autora había una especie de genealogía. Esa fue como mi primera idea, ¿no? O sea, una especie de línea de tiempo, ¿ah? De desarrollo de una figura que, si bien no es secuencial dentro de la obra, uno podría partir identificando, ¿no? Desde los prefantasmas. ¿Ah? Hay un poema ahí en Mal de Amor, que es uno de los libros que he estudiado de 1981, ¿no es cierto?, que habla de los prefantasmas refiriéndose a los fantasmas que no tuvimos y no tendremos, ¿no? Dice un verso más o menos así, ¿no? Entonces, están los propios fantasmas de Sábana, que es esta figura más tradicional, ¿ah? Que vamos a ver, si así lo permite, ¿no? Que tiene de todas maneras una mirada, de acuerdo a mi estudio, más específica. No es exactamente la figura del fantasma de la literatura gótica. Después aparecen, ¿no es cierto?, estas coros de fantasma, le llamo yo, que son voces, que son reflejos, que son otredades, ¿no?, que hablan, ¿ah? Que interpelan, que dialogan, ¿ah? Y que a veces incluso es el yo mismo, ¿no?, puesto en otro momento, ¿ah? En otra circunstancia. ¿Ah? Eso en una segunda etapa o tercera incluso ya, y finalmente los mutantes, o finalmente la muerte incluso, ¿no? Que aparece como la muerte de la humanidad y también muy asociado a algo que me parece interesante desarrollar, quizá un poquito temerario pensando en la figura humana, ¿no? Que Oscar Hahn es un poeta, una persona, ¿no? Que es también en su obra más tardía, ¿no? Creo que tiene una relación con eso también. Entonces, eso fue como una primera idea y yo la empecé a pensar. En algún momento presenté este proyecto de tesis para un doctorado en España, fui aceptado en hacer ese estudio, pero las cosas de la vida me llevaron a que no pude tomar ese doctorado. Estaba en Madrid y en Barcelona aceptado en dos universidades, no sabía incluso en un momento cuál elegir. Y al final las cosas de la vida me llevaron a no poder tomar ese doctorado, a tener que volver a Chile. Y acá en Chile, bueno, también cosas extrañas, no me permitían hacer un doctorado si es que yo no tenía un magíster en literatura. No podía hacer un doctorado en literatura si no tenía un magíster en literatura. Así que bueno, decidí hacer el magíster de literatura, a pesar de que venía llegando a hacer un magíster y yo antes ya había hecho otros estudios de posgrado, entonces no tenía ganas de hacer un magíster, pero bueno, hice el magíster y bueno, y al final ha sido una de las mejores ideas que creo que he tomado en mi vida. Y, y para cerrar esta historia un poquito larga que estoy contando, es que ya desde mis primeros trabajos en el magíster de literatura,
ya empecé a incorporar esta idea, empecé a trabajarla, que creo que es algo muy bueno, muy positivo, que yo recomendaría a los estudiantes de posgrado, que lleguen con ideas, no que lleguen a aprender y después empezar a preguntarse qué cosa quiero saber. Yo ya venía con esta idea, empecé a trabajarla en mis ensayos, los distintos cursos, eh, y por supuesto la tesis, entonces la planteé. Y este libro de alguna manera es mi tesis del Magíster de Literatura Latinoamericana, que yo para esta publicación más de divulgación transformé un poquito, ¿ah? Transformé un poquito en su lenguaje, en sus formas, pero incluso decidí mantener, por ejemplo, las citas y las páginas, si es que alguien quiere ir a esas fuentes. O sea, creo que también, si bien es un libro que tiene un foco en la divulgación, ¿ah? Para todas las personas, ¿no es cierto? Creo que también es un libro que puede ser leído y utilizado, tal como la tesis o tal como el paper que tú hiciste mención, para los estudios académicos, ¿no? Sirve, digamos, están las referencias y se puede utilizar. Así que esa es un poquito la historia, y eso ya fue, bueno, yo saqué el magíster ya hace varios años, ¿verdad? Entonces, esta es una idea que estaba ahí dando vuelta y por suerte Das Capital se interesó en poder editar este libro, ¿no? No es algo común que uno pueda llevar a un libro un material que normalmente se queda en las aulas, ¿no? Yo creo que eso lo dijo la universidad. Yo lancé el libro hace unas semanas atrás en la Universidad Alberto Hurtado, y la gente de la universidad lo dijo, ¿no? Que bueno que podamos llevar afuera, ¿no? A divulgar hacia afuera, la extensión, como se llamaba antes, ¿no? eh, Conexión con el medio, creo que se llama ahora, eh, un producto de un alumno, de un alumni, como también se dice, ¿no? En este caso de magíster, a toda la comunidad. Oye, qué bueno porque es interesante por dos cosas. Esta cosa de la divulgación porque nos permite también adentrarnos desde esa mirada crítica, ¿cierto?, a una obra tan importante y tan imponente como la de Oscar Hahn, por un lado, y por otro porque nos instalas a quienes vamos a acceder, ¿cierto?, a tu libro, nos instalas ciertos parámetros que nos hacen repensar nuestra literatura. ¿Por qué lo digo? Porque mi segunda pregunta va para que aquí no importa que hagamos spoiler porque el detalle viene después en la lectura. Entonces, una de las cosas que me Sí, en pareció este muy caso sí. interesante, sí, una de las cosas que me pareció muy interesante de tu investigación, que está muy bien fundamentada, no es una lectura que se haga compleja porque finalmente haces dialogar como un buen artículo científico, ¿cierto? Tiene que hacer dialogar a otros autores para que a través de sus palabras y sus visiones nosotros vayamos Mm. entendiendo tu pensamiento, tu planteamiento. Entonces, en este sentido, sin darle más vuelta a este asunto, que nos expliques o nos detalles o nos describas por qué para ti el fantasma, ¿cierto? En Oscar Hahn es una figura literaria. Bien, bueno, la pregunta es difícil de responder en síntesis, y como tú muy bien dices, que ha sido una preocupación muy personal, en fácil, digamos, porque, claro, uno se entusiasma y puede introducirse en una serie de tesis y perspectivas de análisis, que cuando uno está dentro, por supuesto, se hace mucho más familiar y natural que cuando uno lo está leyendo por primera vez. Ah, pero creo, hay varias respuestas o varias aristas de esa respuesta. Primero, creo que hay, siendo el fantasma, y a lo mejor los seguidores o de lecturas en tránsito, ¿no? Los lectores en tránsito dicen lectores y lectoras en tránsito, pueden tener la idea, cuando hablamos del fantasma de sábana, ¿no? Como se dice, que además hace una referencia a una cosa cultural muy antigua en la humanidad, ¿no es cierto? Es algo muy antiguo la idea del fantasma como algo blanco, ¿no? Que de alguna manera materializa, ¿no es cierto? Hace que podamos ver algo que no vemos, ¿ah? Y es muy importante esto en el análisis de por qué el fantasma requiere, en el fondo, algo material para poder visibilizarse, porque de alguna manera es una fantasía, ¿no? Fantasía no en el sentido de negarlo, a pesar de que psicológicamente pueda ser producto de una negación. Ya podremos ahondar en eso. Eh,
la idea del fantasma de sábana es muy evidente en el libro Mal de Amor, ¿no? Y después, cuando podamos leer algo, me gustaría leer algo sobre eso, el nacimiento del fantasma. De hecho, hay un poema, y donde aparece gráficamente la idea de la sábana, ¿no es cierto? Y así con varias otras eh, 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 materiales que le permiten al hablante lírico materializarse, ¿no? Para su amada ausente. Pero también, bueno, y la primera parte de la respuesta es que esa figura, aunque no es exactamente la misma, como decía recién, del fantasma de la literatura gótica, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, Bella Leonor, ¿no es cierto? El fantasma es la amada que muere, que no está, y que en una época, ¿no es cierto? Ya sea gótica o el romanticismo, ¿no es cierto? Estaban estas relaciones tortuosas, que estaba la tuberculosis, que morían, ¿no es cierto? Aparecían, o también estaban las ideas de los fantasmas que venían a penar, ¿no es cierto? Pero siempre era un ente externo al que narraba normalmente, habitualmente. En este caso, es el propio hablante lírico el que deviene en fantasma. Y eso a mí me pareció una cosa muy llamativa, primero porque la figura del fantasma en sí mismo no está tan presente en la literatura latinoamericana. Hay referencias, y en el libro yo las pongo, las que yo puedo encontrar hasta ese momento, eh, importantes. No quiero que se quede la idea que no existen, existen, pero si uno la compara con lo que fue la literatura gótica, por ejemplo, en Europa, incluso uno podría ya pensar en la ciencia ficción, o podría pensar en la literatura del terror, no sé, por poner eh, algunos géneros, encontrarse esto, y menos en la poesía. Incluso puedo poner un paréntesis pequeño, que es algo que comento en el libro hacia el final. Un gran académico, ¿cierto? Svetan Todorov, en algún momento plantea que la poesía fantasma no existe, y hace un gran estudio sobre eso. Cuestión que yo no estoy de acuerdo, y que planteo los argumentos porque no solo estoy en desacuerdo, sino además creo que Han es un gran poeta fantástico, ¿no? Eh, entonces, ahí primero, es una primera gran razón para mí. ¿Ah? No hay muchos fantasmas en la literatura latinoamericana, menos en la chilena, a pesar de que hay algunas menciones en algún poema de Neruda por ahí. ¿Ah? Lin estaba muy interesado en eso, a pesar de que puede que no la haya desarrollado propiamente tal. Eh, Segundo, que la figura del fantasma, a pesar de que es un fantasma de sábana, no aparece, no se manifiesta tal cual como se manifiesta en la literatura gótica o de terror. ¿Ah? Tiene una explicación que es la que yo desarrollo en el segundo capítulo de este libro, más con una explicación psicoanalítica, que la puedo explicar después, ¿ah? Donde es el propio hablante lírico el que se deviene fantasma. Y porque además aparecen estas otras figuras que no son de sábana, por así decirlo, pero que son fantasmáticas, ¿no es cierto? Como una voz que habla de algún lugar, como el reflejo en el espejo, como el reflejo en una superficie mojada, o a partir de un brillo de la luz, una sombra. ¿Ah? Y también la muerte y otros personajes fantasiosos como los prefantasmas, los mutantes, los arqueólogos del quinto milenio, figuras, ¿no es cierto?, que hablan. O sea, por lo tanto, de alguna manera uno puede imaginárselos antropomórficos, o a lo mejor no antropomórficos, pero sí darle una idea de entidad, ¿no? No corporal, pero sí existentes. ¿Ah? Y eso me pareció tremendamente llamativo, interesante, novedoso, y un gran recurso literario. O sea, a mí particularmente, y quizás no es algo que yo desarrollo en este estudio, pero sí lo propongo, ¿no? Como algo adicional. Me parece un recurso literario no solamente maravilloso, hermoso, muy, muy efectivo, sino también como método escritural, algo que a mí me importa mucho en la poesía, que creo que la hace mucho más sencilla para el lector, porque no es algo que, si bien pueden ser abstracciones, hay voces dialogando, y de alguna manera nos sitúan, se materializan, se conceptualizan cosas que creo que para el lector hace que la poesía sea un poco más asible, más cercana, y que es algo que a mí, como una cosa muy personal,
me encantaría que las personas pudiesen concluir al final de esta lectura, que la poesía no es esta cosa fome, alejada, abstracta, incomprensible, sino es algo que puede ser simple, pero no por eso muy profundo y además en cortito, porque son poemas en general muy breves. Eso más o menos como una respuesta resumida. No, genial porque vamos abriendo este abanico de las diferentes propuestas que haces en esta estructura que le diste a tu investigación y retomando esta cosa de lo que bien señalas tú, de que el propio hablante, ¿cierto? Lírico es el que que se transforma en fantasma. Luego se ha dicho de la poesía de Oscar Hahn que es original, es provocativa, es muy amorosa, muy romántica también, pero tiene detalles y que lo plasmas también tú muy bien en el transcurso mientras uno va avanzando en la lectura de El fantasma de la ópera de Oscar Hahn, ¿cierto? Según tú, ¿cuáles serían las características? Ya sabemos bien el uso de este fantasma o de la figura del fantasma como figura literaria. ¿Qué otras características vienen a darle o a distinguir la poesía de Oscar como poesía fantástica? Ya, sí, también es una pregunta difícil, ¿ah? Está para profesora de examen de grado. No, es que es Eh, solamente para que veas que leí muy acuciosamente y estoy sí, maravillada con muchas cosas, pero sí, no me cabe duda. No me cabe duda, Ángeles, que lo que tú haces es un aporte además importante justamente por eso. Y para nosotros que siempre sentimos, que no quiero que suene como queja, ¿no? Pero que en general son libros muy de nicho, muy específicos, que a lo mejor no es mucha gente la que finalmente lo lea, ¿no? Qué bueno que haya alguien que lo lea, lo analice, le ponga no solo cabeza, sino el corazón. Mira, yo no, yo, o sea, que la poesía fantástica, como lo dije recién, a mi juicio, no es la principal característica de la poesía de Oscar Wilde. Creo que es una característica súper interesante. Eh, Formalmente hablando, creo que incluso utilizando las mismas razones por las cuales Todorov considera que no es fantástica, yo le retruco, ¿no? Y creo que justamente por esas mismas razones sí lo es. Eh, pero también para ser muy claro, y por eso no es el eje de este estudio, no me parece que la gran característica de la poesía de Oscar Hahn sea lo fantástico, aún siendo el fantasma el eje de este libro y uno de los ejes de su obra, una figura fantástica, ¿no? Quiero hacer esa salvedad. Es que siendo una figura fantástica, creo yo que el autor se sirve un poco de esta figura, y aquí donde viene lo que a mí más me atrapa de la poesía de Oscar Hahn, propone una reflexión, una conversación, una, un aprendizaje, bueno, independientemente de cómo cada persona lo pueda leer, que me parece filosóficamente hablando, psicológicamente hablando, sociológicamente hablando, obvio, literariamente hablando también, muy, pero muy profunda. ¿Ah? A mí me parece que Oscar Kahn es un filósofo que se sirve de la poesía para poder comunicar eh, eh, ideas, verdades comillas, ¿no? Que, que, que lo atormentan, que sobre todo en la tercera parte de este, o la última parte, mejor dicho, de este libro, y que es la etapa tardía que yo llamo, basada especialmente en su libro, que a mi juicio es una de sus joyas, quizás no es la más conocida, pero a mi juicio es uno de sus mejores libros, que es La Primera Oscuridad de 2011, que fue, cuando yo estuve trabajando en esta tesis, fue el último libro que alcancé a incorporar. De hecho, lo reseñé específicamente. Hay una reseña en letras en línea de la Universidad Alberto Hurtado, ¿no? Que es una página web donde hay reseñas literarias. De hecho, ahí aparece, perdón la disrupción, ¿no? Aparece Adriana Valdés, que es una gran académica literaria intelectual
de Chile, primera presidenta de la Academia Chilena de la Lengua, presidenta mujer, ¿no? Eh, Interesada en mi trabajo y fue mi profesora informante, la tesis, lo digo como, con orgullo, ¿ah? Por la importancia que tiene Adriana, no solo para la poesía de Oscar Hahn, sino también para Chile. Eh, en ese libro, La primera oscuridad, a mi juicio aparecen problemáticas filosóficas profundas. O sea, hoy día la gente, no sé, lee a Byung-Chul Han, lee a Slavoj Žižek, no sé, para poder entender, ¿no es cierto?, en la filosofía contemporánea, qué está pasando con la humanidad, ¿no es cierto?, que el problema del cansancio, que el eros, no sé qué sé yo. ¿Ah? Yo diría que Oscar Hahn en ese libro plantea cuestiones muy profundas que a lo largo de su obra, estoy respondiendo a tu pregunta, ¿no es cierto? Lo atormentaron, lo llevaron a reflexionar y que yo diría son características que lo destacan. ¿Ah? Que es su preocupación en el fondo, llamémoslo así de manera muy reducida, ¿no? Como un poco por el destino de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, Oscar Hahn siempre se ha preocupado de las guerras, siempre se ha preocupado de las muertes que hay, de los genocidios, de la bomba nuclear. Y eso no está en este libro, pero lo menciono de paso, porque las intertextualidades que hace Oscar Hahn de su propia obra y de obras de poetas antiguos españoles, Quevedo, no sé, Góngora también, y me estoy volando, pero o con la Biblia también, súper interesante, porque uno podría decir que hasta cierto punto también es un poeta místico, a pesar de que no sea religioso o responda a una creencia particular de una religión determinada. Porque hay una preocupación por el ser humano. ¿Ah? ¿Qué pasa con este ser humano? ¿No es cierto? Y por eso aparece esta figura, por ejemplo, del arqueólogo del quinto milenio o de los mutantes que vienen al segundo milenio, por lo menos a fines del segundo milenio, tercer milenio, como quieran, a mirar cómo era el ser humano en esa época, ¿no? Pero vienen mutantes, ¿no es cierto? Que tienen como Dios un hongo atómico, dicen un poema por ahí, ¿no? Eh, Me parece que ese es un aspecto, estoy dando un ejemplo, que filosóficamente hablando muestra una preocupación importante. También hay una preocupación importante por el otro, por eso la figura del fantasmática de esta otra voz y todo, me parece que aparece, porque siempre hay una importancia aquí filosófica, sociológica, por la otredad, por el sufrimiento del otro o del que habla en relación a otro, ¿no es cierto? Por lo complejo de la vida. En ese sentido, Hahn es un poeta que uno podría decir un poco pesimista, ¿no? Un poco tristón, ¿eh? Absolutamente melancólico en el sentido más profundo de la palabra melancolía, ¿no? Y ese análisis está profundamente desarrollado en el capítulo 2, ¿no? A propósito del fantasma de Sábana. De hecho, se llama Fantasma o Melancolía en algún subcapítulo por ahí. ¿Ah? Con un desarrollo fuerte de Freud, ¿no es cierto? La idea de duelo-melancolía en el caso de Hahn es absolutamente melancólico, ¿no? La melancolía es de la Edad Media en adelante, una idea maravillosa que la planteó un filósofo contemporáneo, Giorgio Agamben, ¿no es cierto? Que es fantástica, ¿no? Por cómo todavía aparece eso muy presente. ¿Ah? Entonces está esa preocupación también por esa persona, por el hablante, por el otro, ¿ah? Que sufre ya sea por amor, que ya sufre por la guerra, que sufre porque es extranjero, que sufre, ¿no es cierto?, porque no están las condiciones para desarrollarse, en fin, o sea, hay varias cosas ahí por las inequidades, por las injusticias sociales, en fin. En ese sentido me parece un poeta, como te digo, no solo filosófico, sino también sociológico y también psicológico, porque no sé si Oscar Hahn, yo no lo conozco mucho a Oscar Hahn como persona, de seguro tiene estudios muy, muy importantes porque es un intelectual destacadísimo en filosofía, en psicología, en sociología, eh, porque por lo menos con eso termino, a mi clave de lectura de la psicología o el psicoanálisis, o uso el psicoanálisis, yo sin ser psicoanalista, muy patudamente, me puse a estudiar, tuve algunos ayudas ahí de una compañera psicóloga también del magíster en su momento, y de amigos psicólogos, para estudiar un poquito más. Y como clave, ¿no es cierto?, de psicología, ¿no es cierto?, está
está Abraham y Torok, está Lacan, ¿no es cierto? Está Jung, está, por supuesto, Freud, ¿no es cierto? Como psicoanalistas muy destacados, donde también hay una preocupación por la propia persona, y así como el otro, también por el yo, ¿no es cierto? Por la propia persona, o sea, en el fondo por el yo y sus circunstancias, ¿no? Y ahí hay una, sobre todo en Mal de Amor, yo diría, el fantasma de alguna manera, y aquí viene la explicación psicológica, después si quieres la puedo desarrollar un poco mejor. ¿Por qué es el hablante lírico el que define el fantasma? Porque finalmente es algo que a muchos les habrá pasado, nos habrá pasado o le pasarán, ¿no es cierto? Ante la no aceptación, por ejemplo, de una ruptura amorosa, ¿no? La no aceptación de vida, ¿no? Como un aprendizaje de vida, creamos lo que se llama en psicología, un psicoanálisis, un fantasma de incorporación, ¿no es cierto? Ante la no introyección, creamos un fantasma de incorporación, ¿no? Y esa figura que es psicológica, ¿no? Así lo entiende el psicoanálisis, aparece acá, no de esa manera técnicamente hablada, ¿no? Pero si no aparece la figura, que no es otra cosa que eso, de acuerdo a mi análisis, ¿ah? Podrá haber aquí un especialista en psicoanálisis que a lo mejor no está de acuerdo. Me encantaría que lo leyeran los psicoanalistas y lo comentaran, ¿no? Eso sé que me explayé un poquito, pero yo creo que quizás eso es lo más relevante y eso no tiene nada de fantástico. Lo fantástico es el medio, ¿ah? Del medio. Pero el fondo es tremendamente real, es tremendamente preocupado, ¿no es cierto?, por el yo, por el otro y por la humanidad. Bueno, eso es, pues la poesía de Oscar Hahn es realmente humana, ¿cierto? Va, Sí, realmente muy humana, humana. es lo que nos sucede a todos en algún episodio, en alguna circunstancia de la vida. Voy a invitar, Juan Pablo, que te prepares para la lectura asombrosa de hoy, el fragmento que tienes elegido, para que además nuestros seguidores, ¿cierto?, se queden ahí con la idea de cómo asumes de pasar de la narrativa de tus cuentos a este artículo científico, a esta tesis sobre los poemas de Oscar Hahn. Así que te doy aquí un pequeño tiempo para que busques esa lectura. Estamos aquí en nuestro programa que finaliza esta temporada 2024, en el programa número 4 de nuestra temporada número 31, en esta celebración de los 7 años de emisión de Lecturas Asombrosas, siempre a través de Radio Universidad SEC, aquí en el canal de YouTube, @Radio USEC, para que se suscriban y puedan disfrutar no solo de nuestro programa, sino también de la parrilla programática de la Radio USEC. Estamos con Juan Pablo, hablando de su trabajo de investigación, El fantasma de la ópera de Oscar Hahn, ¿cierto? Asedio a tres de sus obras. Y lo dejamos invitadísimo para que nos asombre con la lectura elegida de este trabajo que ha realizado. Adelante, cuando quieras. Gracias, Ángel. Oye, una cosita que me gustaría mencionar. ¿Sí? ¿Se escucha? Además de agradecer a las Capital, a Tania, por acompañar, por creer en esto y desarrollar, ¿no es cierto?, este proyecto. También quería, ahí está, ¿no es cierto?, Das Capital, quería agradecer al autor de esta obra. Esta es una obra real, ¿no?, que se llama Noche de Bodas, ¿no?, del artista visual chileno Coco González Loce. También quería destacar eso. Bien, ahí, ahí pasó una moto metiendo bulla. Voy a partir con justamente el nacimiento del fantasma, donde esta figura nace literal y literariamente en estas dos acepciones. Voy a partir en la página 28. Entré en la sala de baño, cubierto con la sábana de arriba. Dibujé tu nombre en el espejo, brumoso por el vapor de la ducha. Salí de la sala de baño y miré nuestra cama vacía. Entonces sopló un viento terrible y se volaron las líneas de mis manos, las manos de mi cuerpo y mi cuerpo entero aún tibio de ti. Ahora soy la sábana ambulante, el fantasma recién nacido que te busca de dormitorio en dormitorio. Ese es el poema Nacimiento del Fantasma y yo lo pongo acá, mira, no sé si se alcanza a ver, lo
lo pongo acá ahí se nota, ¿no? Está copiado, digamos, en el texto, en el libro, y de ahí viene un análisis, ¿no? Y lo voy a leer. En este poema se hace imprescindible destacar varios elementos que se reseñan en esta investigación. El primero dice relación con el uso de la figura de la sábana como representación popular del fantasma. Al no ser materia visible, requiere de un manto que cubra y visibilice la integridad de esa entidad. Cabe destacar, paréntesis, que hay muchísimas notas al pie, ¿ah? Hay gente que no le gusta mucho, pero yo creo que a los lectores voraces y académicos les gusta muchísimo también, donde hay referencias. Por ejemplo, aquí hay una cita al pie, una nota al pie, donde también explica que la idea del fantasma de la sábana no es solo para materializar, ¿no? Sino también refiere a una tradición antigua de envolver a los muertos en sudarios. También podría ser esa la idea de que el fantasma vaya como con una sábana. Continúa la lectura. Luego, lo brumoso del vapor en el baño le otorga una doble significación. La ducha posterior a la intimidad de un lecho amoroso, pero también a la bruma que impregna de misterio la situación, como en los cuentos de terror. En este contexto, el hablante fantasma dibuja el nombre de la amada en el espejo, ¿no? Ahí uno podría hacer, otra nota al pie, una alusión al narcisismo que está muy presente, sobre todo en este primer libro, Mal de Amor, ¿ah? Con explicaciones mucho más profundas que suelo mencionar, ¿no? De hecho, el que el hablante lírico devenga el mismo un fantasma es una respuesta narcisista, diría un psicólogo, ¿no? Continúa la lectura. Eh, Donde lo efímero de esa acción se refuerza con el hallazgo de una cama vacía al salir del baño. El nacimiento del fantasma se muestra como si fuera un acto mágico, como consecuencia de un viento terrible que vuela a las líneas de las manos, ante las líneas de las manos en el fondo de la identidad, ¿no? Y quizás por lo mismo hasta su identidad, perdón, me adelanté a mi propia lectura. Finalmente, el fantasma es un recién nacido. Vuelve a aparecer la idea de un hijo engendrado por la relación con la amada, un hijo fantasma y edípico, y que la busca en un único espacio, el dormitorio. Cuestión que no es, quizás me adelanto un poquito, pero esto ya para el libro más adelante, no lo voy a leer a continuación, que la idea del dormitorio, la idea de la intimidad sexual y en fondo del sexo propiamente tal, Mal de Amor es un libro muy sexual, tiene que ver con la melancolía, ¿no? Según la psicología, sobre todo medieval, y la tradición psicológica de la melancolía, la bilis negra, la acidez y todos esos conceptos relacionados, una de las características era que los hombres eran muy voraces, ¿no es cierto?, en el sexo y con las mujeres, ¿no? Muy eróticos, muy libidinosos. Aparecía la libido muy fuertemente desarrollada a partir de la melancolía. Continúo con la lectura. Los poemas de fantasmas se continúan así, con fantasma en forma de funda, fantasma en forma de camisa, fantasma en forma de toalla, sábana de arriba y fantasma en forma de sueño. Además del poema Pequeños Fantasmas, que como se señala en los dos últimos versos, hace referencia una vez más a los hijos que nunca tuvimos y los que nunca tendremos. Algo contaba yo hace un rato. Cierro con este párrafo. Si bien la evidencia de estos poemas se relaciona con la figura tradicional del fantasma, el fantasma de sábana u otro elemento que constituya su inmaterialidad, estas apariciones parecieran ir más allá y ser representaciones de la pérdida de la amada. Vale decir, en la visión psicoanalítica antes mencionadas, un fantasma de incorporación, que nace ante la no aceptación del fracaso amoroso y que se aparece una y otra vez a la, comillas, bella enemiga, que es un poema también cortito, para desearla o poseerla sexualmente y luego desaparecer melancólicamente, quedándose agazapado en los intersticios de la nada, como una presencia en la ausencia. Quiero agradecer que hayas elegido este fragmento y quiero transparentar también con quienes siempre nos escuchan y nos ven a través de lecturas asombrosas. Em, el fragmento elegido
que es lo que suele pasar en casi todos los programas que he realizado, es una sorpresa también para mí. No es algo que nos pongamos nosotros de acuerdo. Lo digo porque la pregunta que yo tenía para hacerte después de la lectura o más adelante, viene perfecto, viene perfecto. Por eso quiero aclarar de que aquí no hay nada prediseñado. Una de las cosas que a mí más me maravilló hay muchas cosas que me maravillan dentro de lo que uno descubre, cosas que nos hacen abrir la mente, ¿cierto? Sobre todo a quienes disfrutamos de la poesía y tratamos de darle un significado más allá de la, de la cosa literal o de las figuras literarias, más allá de descubrir de qué se trata, si es una metáfora o una metonimia, lo que el autor nos propone tiene que ver con esta famosa tríada que tú ya diste algunas luces, pero quiero que profundicemos a partir de este fragmento que has leído en la tríada que para mí es la que se convierte en el eje de toda tu investigación. Y si estoy equivocada, tú me dices, no, Ángeles, realmente está mal, pero quiero llevarte en este sentido. La tríada entre fantasma, deseo y objeto amado, o objeta amada en este caso, porque siempre se le habla a la amada, a la amante. Sí, sí. Sí, bueno, creo que eso está fuertemente desarrollado en el capítulo 2, ¿no es cierto? Bueno, quizás vale, si tú me permites, Ángeles, contarles a los eh, seguidores de este programa que el índice, ¿no es cierto?, nos muestra, no voy a leer todo el índice, pero tiene en el fondo 5 acápites más importantes, ¿no? El primero es Impresiones del fantasma en la palabra, que es en el fondo es una gran introducción, ¿ah? Donde ahí se explica la idea de la genealogía fantasma, los fantasmas, una fantasía fantástica, la relación entre estas palabras, fantasmas de libros, o sea, todas las apariciones que se vienen trabajando en la literatura, y un capítulo que ustedes podrán ver que es algo que yo utilizo, no lo he dicho, pero me gustaría decirlo, juego mucho con el lenguaje, a propósito de poesía. Entonces, el cuarto capítulo o subcapítulo se llama Han Solo, ¿ah? Y su poesía fantasma, en una alusión, por supuesto, a Star Wars, ¿no? Y Amenaza Fantasma, que es otra, ¿no? Después viene el segundo capítulo, que es La Sábana Fantasma. Y ahí y con eso, después me voy a quedar en ese, que es donde te voy a responder tu pregunta, donde está la ausencia presente, el fantasma, melancolía y el spleen de Eros y fantasma, ¿no? Ese es el segundo capítulo y viene todo este desarrollo que tú me preguntaste. Después viene el tercer acápite, que es el coro de fantasma, donde está el reflejo, el doble, la voz, el cuerpo, la alma, la muerte, mutantes, demonio, algo, el otro yo mismo, que son todas estas otras voces, ¿no? Todos con ejemplos de poemas, así como lo leí recién, ¿no? Penúltimo, la profecía fantasma, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con toda esta idea de la muerte, la humanidad, la ausencia o presencia de Dios, ¿no? La extranjero, como lo extranjero de sí mismo incluso, la muerte, en fin. Y finalmente, perdón, son 4, son 6, porque el quinto es radiografía genealógica del fantasma, ¿no es cierto?, que es la conclusión. Y un pequeño comentario final, que son unas 3 o 4 hojas, un cierre, fantástico. Quise me atribuí el derecho de explicar eso para que la gente también se haga la idea, porque tu pregunta va fundamentalmente al capítulo 2, ¿no es cierto?, que es la sábana fantasma, y tú me preguntas entonces la relación en este caso, que mire que ya suena fuerte, y, y bueno, quizás para eso tendría que partir, ¿no es cierto?, al revés, ¿no es cierto?, con la amada. Cuando hay en una relación, pero no solo en una relación amorosa, puede darse en otro tipo de relaciones, ¿ah? Pero nos voy a quedar con lo que plantea Oscar Hahn a partir de su libro Mal de Amor. Mal de Amor en el fondo es un periplo de una relación amorosa que da la impresión, esto ya da lo mismo para análisis, o sea, no da lo mismo para análisis, da lo mismo a qué esté refiriendo su libro, a que incluso es una relación
eh, que aparece un poco furtiva, a lo mejor, no se sabe bien, ¿ah? Muy intensa, muy apasionada, que surge, los primeros poemas son de un romanticismo maravilloso, ¿no? Hay unos versos que uno se los quisiera dedicar a cualquier amada o amado, ¿no? Preciosos, pero que por supuesto empiezan a haber algunos problemas, empieza a haber los miedos primero, después los problemas, finalmente la separación, y ahí viene el nacimiento del fantasma, ¿no? Por tanto, eh, en esa idea que hay dos sujetos, o sea, dos personas, en este caso un hombre y una mujer, podrían ser otras personas, ¿no? Otro mismo sexo, qué sé yo, pero dos personas en esa relación, cuando eso se termina, esa persona, la persona amada, al desaparecer, se transforma en eso, y es el análisis que yo hago, en un objeto. Dicho desde la psicología, sobre todo psicoanalítica, es un fetiche, ¿no? O algo parecido a un fetiche, es un objeto de deseo. De ahí se relaciona la idea del deseo, no es la única, pero una de las ideas del deseo, ¿no? Como algo que yo deseo, pero que no está. Pero fíjate que en la medida que yo la deseo, aparece, porque no la logro sacar. Y eso para los psicólogos terapéuticos, me imagino, es la gran problemática en una terapia, ¿no es cierto? Poder sacar esa presencia que aunque no esté ausente, en esa ausencia sigue estando presente, sigue interviniendo, sigue, no solo psicológicamente, incluso muchas veces, ¿no es cierto? Nos afecta físicamente, nos complica muchas cosas, ¿no? Em, entonces, aparece ahí esta idea entonces del deseo como algo que yo quiero tener y no puedo. Y justamente se transforma, ¿ah? En ese objeto de deseo porque yo sé que no lo puedo tener ya. ¿Ah? Pero ahí, y ahí viene el fantasma, viene una cosa bien brutal, porque ese es mi gran, creo yo, matiz que yo hago al fantasma del cuento de terror, es que es el propio autor, o no el autor, perdón, el hablante lírico, ¿no? El que deviene en fantasma, porque fíjense esta cosa que es bien interesante, que la plantea Freud, es que en la medida que yo existo, yo persona, el amante abandonado, por ejemplo, herido, mientras yo existo, soy la evidencia viviente del fracaso de esa relación. ¿Ah? Y eso es bien duro, es bien terrible para todos los que han vivido penas de amor aquí, ¿no es cierto? Es difícil, ¿ah? Pero ¿qué pasa en la melancolía? ¿No es cierto? Que esa conciencia hace que en el fondo lo que yo haga posteriormente de alguna manera es autodestructivo, ¿no es cierto? Yo tampoco quepo en este mundo, ¿no? Dado que soy la evidencia de este fracaso. ¿Ah? Es más fácil imaginar una relación fantasiosa, y de ahí fantasma, fantasía, fantástico, ¿ah? Donde sí sucede esto, ¿ah? Donde sí nos encontramos, es el lugar de nuestros encuentros, no es la vida real, ¿ah? Es el dormitorio fantástico, fantasioso, es el viaje que nunca hicimos, los hijos que nunca tuvimos, ¿no? Eh, en ese desaparecer, ¿ah? Y habiendo de base no un duelo, que es la discusión que yo hago con Freud, ¿no es cierto?, sino es una melancolía pura, simple y pura, es el propio, ante no hay un suicidio en esto, hay una transformación en fantasma, que también es muy interesante porque hay narcisismo en eso. O sea, yo no voy a desaparecer en el fondo, lo que pasa es que me transformo. ¿Ah? Y me transformo en un sujeto que puede ir tal como lo hacen los fantasmas del terror y me puedo aparecer, te puedo penar, ¿ah? Te puedo observar, me puedo transformar en toalla, en sábana de arriba, ¿ah? Todo eso, ¿no? Y ahí donde el fantasma, ¿no es cierto?, se relaciona de todas esas maneras. Solo para cerrar esta idea, porque esto no es que se me ocurra solo a mí o solo al psicoanálisis, esto ya venía hablado por autores desde la filosofía griega. Platón en el Banquete habla del amor con esta idea como de la media naranja. En el fondo el amor es la búsqueda de la otra parte, porque en algún momento con esa persona éramos uno solo, ¿no? El deseo nuevamente está presente ahí, ¿no? Está presente también, aparte de esa mirada, ¿no es cierto?, en lo que Aristóteles llamó el problema XXX, ¿no?
que tenía que ver, ¿no es cierto?, con una especie de sabiduría, ¿no es cierto?, que se expresa en el arte, en la poesía, en la filosofía, ¿no es cierto?, donde eh, no hay esperanza en el mundo y por lo tanto sí en la poesía, sí en la filosofía tengo un espacio para la esperanza. Eso es muy bonito también, porque en el fondo hay una especie de reivindicación o de sublimación, si seguimos usando términos psicológicos, del hablante lírico, que es un amante abandonado, que no las pierde todas, por así decirlo, porque desde esa melancolía eh, la transformo en un objeto de belleza, ¿no? Que es la poesía, que es el arte, y que incluso, termino con esto, eh, en la Edad Media, así como se le temía la melancolía, que era la bilis negra, el humor negro, al mismo tiempo se deseaba, de manera oculta, ¿no? Todos deseaban tener la melancolía, ¿no? Porque te llevaba a grandes obras. Aristóteles decía que los grandes hombres, bueno, en esa época eran los hombres, ¿no? Eran melancólicos, ¿no? Entonces creo que ahí también se relaciona un poquito con tu pregunta, y porque agregué, en el fondo está objeto la amada, fetiche, deseo, fantasma, melancolía agrego. Sí, ¿sabes qué? Me parece súper, súper interesante todo lo que has dicho. He tomado nota como loca, si no te diste cuenta. No hay esperanza en el mundo si en la poesía, y Precioso. es lo que nos salva, ¿cierto? En Ujú. diferentes circunstancias. Tómese el remedio que le medicaron, pero además lea poesía, o lea poesía antes de tomarse el medicamento para que eso Sí. le funcione mejor. Está alegre, le pasó algo hermoso, comparta su alegría leyendo un poema, ¿cierto? O escribiendo un poema desde la experiencia que está viviendo. Juan Pablo, mira, una de las preguntas que me interesa mucho y que está pensada en nuestros seguidores tiene que ver con, ya, leemos tu trabajo de investigación, adquirimos el libro, nos hacemos esta idea que tú nos propones de la poesía de Oscar Hahn, pero desde tu perspectiva, desde tu ansia y sed lectora, Mm. ¿qué nos propones? ¿Por cuál de los tres poemarios empezar a conocer, sobre todo las nuevas generaciones o quienes no tienen en su mapa poético a Oscar Hahn? ¿Cuál de de los poemarios nos recomiendas para empezar a descubrir y a reconocer la obra de nuestro Premio Nacional 2012? Sí, estaba buscando algo ahí mientras escuchaba tu pregunta también, que no estoy seguro 100% y por lo tanto no estoy tan seguro de decirlo, pero lo voy a decir, nomás total, si me equivoco en algo, ustedes me exculpan porque lo que es muy importante, lo que me parece que el propio Oscar Hahn en algún momento lo dijo y muchos otros autores han dicho algo similar, ¿no? Que la poesía es la manifestación de que hay vida humana, ¿no? O sea, si hubiese un extraterrestre, ¿qué pasa aquí? Bueno, la poesía es es la manifestación, decía Han, que hay vida inteligente en el mundo. Lo quise decir a propósito de lo que tú señalaste hace un ratito introductoriamente. ¿Ya? A ver, es una difícil pregunta para un admirador de toda la obra de Oscar Hahn, ¿no? O sea, yo creo que Oscar Hahn es un poeta que hay que leer, ojalá completo. O sea, quiero partir de eso, ¿no? Ahora, yo sé que eso es muy difícil, que no a todo el mundo le gusta, que no todo el mundo tiene otras cosas que leer o otras cosas que hacer, y por tanto tu pregunta, estratégicamente hablando, es interesante. Eh, yo creo que partiría en la misma orden secuencial que está escrito este libro. ¿Ah? Porque creo que, por ejemplo, en Mal de Amor, que de hecho hay una edición maravillosa, ¿no? ¿No es cierto? Con pintura de Mario Toral, ¿ah? Que es un libro así, un libro objeto grande, precioso, que se podría, quedarán ediciones por ahí. ¿Ah? Creo que LOM sacó una nueva edición hace relativamente poco tiempo. ¿Ah? Y ojo que también está, para los entusiastas, está esta edición de LOM, también que es la poesía completa de Oscar Hahn. Creo que aquí falta solo un libro en cuanto a poemas, que son Los espejos comunicantes, creo. Que es el último que hizo después de este estudio. Y se llama Espejos comunicantes, o sea, para que se siga en la misma línea, ¿no?
yo creo bastante más consciente, Han, de su propia figura. Si es que puedo, no suena tan temerario decirlo así, ¿no? Eh, en Mal de Amor hay poemas así cortitos. Vuelves a mí porque el asesino siempre vuelve al lugar del crimen. Wow, ¿no? Son poemas, ¿no es cierto?, que son brutales, ¿no es cierto? Y a propósito de lo con que terminé la pregunta de recién, déjame leer un poema no tan cortito, pero cortito, ¿ah? Que es el con el que termina Mal de Amor, que se llama Televidente, que no es el suicidio, sino es el fantasma o la nada. Pues yo pongo cuando leí dije, agazapado en la nada, soy la nada. Mira el poema, un poema bien famoso. Hay hasta una película de este poema. Aquí estoy otra vez de vuelta en mi cuarto de Iowa City. Tomo a sorbos mi plato de sopa Campbell frente al televisor apagado. La pantalla refleja la imagen de la cuchara entrando en mi boca. Y soy el aviso comercial de mí mismo que anuncia nada a nadie. Así termina este libro. Entonces, ahí tienen, y para los que sean románticos, y para los que quieran reivindicar una pena de amor, o ya lo tienen súper resuelto y quieren leer algo romántico, precioso, pasional, intenso, Mal de Amor. Y creo que es el más fácil de entrar porque es muy directo. Después yo les recomendaría Apariciones Profanas, ¿ah? Que es un libro del 2002, donde aparecen fantasmas también, ¿ah? Aparecen voces y todo, pero sobre todo aparece este coro de fantasmas, ¿ah? Y ahí aparece, por ejemplo, ¿ah? Un poema muy famoso de Oscar Hahn, ¿no es cierto? Que si es que, a ver, déjame ver si lo encuentro rápidamente, ¿ah? Y que de hecho es tan famoso que el gran Nano Stern, ¿no es cierto?, lo hizo canción. ¿Ah? Y no solo Nano Stern, no me acuerdo, a Navalón, Patricio Navalón también creo que lo hizo canción, no estoy seguro. ¿Ah? Y que creo que no lo tengo aquí, no lo tengo acá, pero se llama El Doliente. Bueno, aquí les recomendé el poema El Doliente, que es esta canción, ¿no es cierto? Que quizás lo pueden buscar por ese lado. ¿Ah? A ver si tengo suerte y lo encuentro rápidamente. ¿Ah? El Doliente, que es tal, hay unos, acá está, justo. Miren este poema que es lindo. El Doliente. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Ojo, hay un soneto. Amainarán los vientos que te arrasan. Nuevamente los vientos. Se estancará la sangre de tu herida. Intertexto bíblico. El alma errante volverá a su nido, lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado. Y dirás frente al mar, ¿cómo he podido, anegado sin brújula y perdido, llegar a puerto con las velas rotas? Y una voz te dirá, la voz, ¿no? Y una voz te dirá, ¿que no lo sabes? El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Un problema top, ¿no? O sea, un poema top, ¿no? Que creo Sí, que no, está en ese magnífico. segundo, se manifiesta en ese segundo. Y por último, el filosófico por excelencia, ¿ah? Y que a mi juicio es uno de los mejores libros de Oscar Hahn, es probablemente el que más me gusta, el que más quiero, ¿ah? Es La Primera Oscuridad, del 2011, ¿ah? Y donde no voy a leer por tiempo ningún poema, son un poco más largos, pero es quizás un poquito más abstracto, mucho más pesimista con la humanidad, como dije recién, es una obra tardía en ese sentido, eh, pero es muy profundo. De hecho, las personas que han entrado a Han, por ejemplo, una de las personas que comentó mi libro, que no conocía mucho a Oscar Han, había leído algunas cosas solamente, leyó La Primera Oscuridad primero y quedó fascinada con ese libro, porque dijo, este es un libro filosófico, religioso, religioso en el sentido espiritual, ¿no? En fin, bueno, me largo mucho con las respuestas, perdona. No, genial, genial, porque eso es lo que hacemos aquí, descubrir la pasión, ¿cierto?, de nuestros invitados, cómo ha sido el proceso escritural y las cosas los énfasis que hacen, ya sea en una obra artística narrativa o una obra artística poética, ¿cierto? Y en este caso contigo, esta posibilidad de descubrir y de entusiasmarse por la poesía de Oscar Hahn. Creo que estaba haciendo recuerdo que creo que eres el primer
el autor con el que converso, que hacemos referencia, ¿cierto? O sea, hacemos referencia principalmente porque el libro está dedicado a su poesía de un poeta, ¿cierto? Que aún está entre nosotros. Y yo creo que esa es una importancia, pero primordial, esencial, que además hace la invitación, ¿cierto?, a otros estudiosos de la literatura y, ¿por qué no?, a lectores, ¿cierto?, que quizás no tengan estudios literarios ni eso, pero que se atreven a analizar desde su propia experiencia lectora los poemas o los cuentos o las obras narrativas, ¿cierto?, de sus autores referenciales o favoritos. Así que es un regalo en todos estos sentidos esta conversación contigo. Agradecer el tiempo que le robas a tu trabajo por estar hoy con nosotros. Agradecer a Tania por esta jugada magistral de ajedrez, ¿cierto? Sabemos que es difícil ya el mundo editorial en los géneros literarios tradicionales, es aún más complejo, pero desafiante, así que aplausos para ella, para Tania Encina, de Das Capital, con esta colección, que no quiero equivocarme, crítica y para literatura. Y también agradecer, como siempre, a nuestra muy amiga en común, ¿cierto? Mariana Ales, también que me referenció tu libro. Cuéntame o cuéntanos, Juan Pablo, o tus palabras finales ya cerrando esta conversación que podríamos seguir, Sí. ¿cierto? Entusiasmándonos con cada verso, con cada poema ahí de Oscar Hahn. Sí, no, primero que todo, agradecerte, Ángeles, primero por tu interés en esta obra, por estar interesada además por este tipo de libros, no solo en estas obras, sino este tipo de libros, por también dedicar tu trabajo y dar este espacio de divulgación, de discusión. Este es un trabajo que yo quiero mucho. ¿Ah? Mis cuentos y otras cosas que escribo, por supuesto, son creaciones que uno estima y desea que otros lean, pero este es un trabajo que yo le tengo un cariño personal muy profundo. ¿Ah? Tiene mucho que ver con quién soy, con un desarrollo humano, personal también, también con mi tesis de literatura, que fue, ya dije, un amor maduro. ¿Ah? Me decidí a entrarle de lleno en la literatura quizás no a los 20 años, sino a los 30 y algo. Y hoy día ya han pasado sus pocos años más. Entonces, le tengo mucho cariño porque creo yo que este es un trabajo que me enorgullece no solo por su contenido, sino también como un logro de vida. Agradecerle a la universidad, con que yo me formé, mis profesores, ¿no? Fernando Pérez, Adriana Valdés, Ignacio Álvarez, María Teresa Johansson. Por supuesto, a Tania Encina, que me dio esta oportunidad y con quien tenemos una muy bonita relación editor-autor, que se la juega, que se atreve, así como tú también en tu editorial y en este programa. Eh, yo las veo muy parecidas en eso. Bueno, el mismo Coco González de la obra que está aquí, bueno, en fin, a mi familia, a mi señora, gente que me ha apoyado en salir adelante. Tú dijiste que yo tengo un trabajo del cual digo a veces vivo remuneradamente, ¿no? Aquí con esto uno a veces vive con otro tipo de retribución. Y invitar a la gente que se atreva y lo lea, ¿no? A veces uno dice, voy a leer un clásico, o voy a leer este que está calado, ¿no? Bueno, por supuesto, lean lo que ustedes quieran. De repente, darle una oportunidad a un autor que no es tan conocido, a un libro que a lo mejor no es una novela de verano, o cuentos o narrativa, es un ensayo, pero que siento que puede ser muy entretenido, lo digo yo, pero bueno, acéptenmelo, muy entretenido para tenerlo a lo mejor en el velador, ir de a poquito, en las mañanas, porque como tiene cosas también de análisis, puede ser más lúcido en la mañana leerlo. eh, que lo compren, están librerías distribuidos, gracias a Liberalia por su distribución también. eh, no están todas las librerías, pero búsquenlo por ahí, en el Drugstore, en Santiago por lo menos, en el Apumanque. No están las librerías de mall, sí, salvo en el Drugstore y en el Apumanque, y otras de su barrio, pueden pedirlo. En Busca Libre también está, o también regálenlo. Regálenlo. Creo que es importante hacerlo circular, no solamente para mí, sino sobre todo por el autor, por la poesía chilena y la literatura
universal. Oye, quiero agregar en ese cuando tú dices, porque yo también digo, oye, son libros para regalar. Piensen en los hijos, en los sobrinos, en los nietos que están terminando sus estudios, independientemente si son literarios o no. Es un buen ejemplo y un buen ejercicio para quienes están enfrentando su tesis de grado, por ejemplo. Es un buen ejemplo de cómo debe presentarse un artículo científico, una tesis. Así que nos ayuda ahí con las normas APAS, con las normas MDLI, cómo citar las páginas. Es un buen mapa, ¿ya? Para quienes no Referencias estamos... a los autores con sus ¿sí? pequeñas biografías, los libros, hay Sí, referencias con a las otras partes. referencias, así que también es un aporte para acercarnos de forma, ¿cierto?, más analítica a la poesía de Oscar Hahn. Ahí está, sí, pues las Y referencias referencias bibliográficas bibliográficas. también. Sí. Ya, Así bien. que eso. Juan Pablo, muchas gracias a ti. No quiero terminar nuestro último programa sin agradecerles y sin dejarles una invitación. Lo dejé para último, ¿cierto? Para no interrumpir esta conversación tan apasionante con Juan Pablo. Invitarlos el próximo lunes 20 a las 6:30 estará Hernán González en la versión número 43 de la Feria del Libro de Viña del Mar, presentando La Memoria de los Vientos, publicada por Aquén, ¿cierto? La Luz de lo Invisible Ediciones. Lo van a acompañar dos escritores de la región de Valparaíso, claro, de la región de Valparaíso, Gabriel Castro, escritor, y Nelson Paredes. Van a estar conversando sobre este libro de cuentos. Agradecer, ¿cierto?, a Muevo Libros. Pueden encontrar los libros de Aquén y también de otros escritores regionales de la quinta región en el stand D1, ¿cierto? Contarles, decirles, pongan atención a este dato. La Feria del Libro de Viña del Mar es la feria que abre el circuito de ferias regionales a nivel país. Entonces, es la primera, es el gran evento del verano, está hasta el 26 de diciembre, perdón, hasta el 26 de enero del 2025 y nosotros estaremos el lunes 20 de enero a las 6 de la tarde ahí con el autor para compartir esta experiencia que dejan los cuentos, La Memoria de los Vientos. Así que espero verlos allá, reconocernos como lectores en tránsito, como seguidores de lecturas asombrosas. Así que invitadísimos a esta fiesta literaria que es la Feria del Libro de Viña del Mar, y agradecer a la Cámara Chilena del Libro que se encarga de organizar esta actividad literaria. Así que, Juan Pablo, muchas gracias. A ti. Espero estar conversando contigo cuando ya tengas más nuevas publicaciones o temas importantísimos para conversar aquí. Agradecer a nuestro director, ¿cierto? Aldo Andrés Morales, que nos tiene una paciencia infinita, ya llevamos 7 años trabajando juntos. Y que no se pierdan las novedades y las nuevas cosas que tenemos para la temporada 2025 que iniciamos en marzo de este año. Así que tengan unas felices vacaciones y estaremos compartiendo esta conversación y otras conversaciones durante todo el mes de febrero en nuestra comunidad de lectores en tránsito. Muchas, muchas gracias. Lean, aprovechen de ponerse al día y descubran la maravillosa poesía de Oscar Hahn a través de los ojos y la pasión de Juan Pablo Belair. Muchas gracias. Chao, Juan Pablo. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.